Hola, buen día, bienvenidos a nuestro podcast educativo. El día de hoy tenemos como invitada a Elizabeth Godínez, a Fernando Quijas e Isaías Ciénega y su servidor Aarón Ramírez, con el tema la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación desde la teoría a la práctica. Para empezar, definiremos el concepto de que son las barreras para el aprendizaje y la participación, que son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, tanto social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa a la necesidad educativa especial, ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno. Este concepto lo sacamos de Booth y Ainscough en el 2002. ¿Qué pueden comentar acerca de este concepto, Elizabeth? Bueno, con base en estos autores, es importante recalcar que las barreras surgen justamente de la interacción que tiene el alumno con sus diferentes contextos, que conocemos como áulico, sociofamiliar y escolar, y que no se centra directamente en las deficiencias o en las limitaciones que pueda poseer el mismo alumno asociado a una discapacidad, un trastorno o algún tipo de dificultad. ¿Y tú, Fernando, qué nos puedes comentar acerca del concepto de las barreras para el aprendizaje? Claro, pues como nos comenta Elizabeth, es un concepto que hace alusión al contexto en el que viven los alumnos, a las barreras que van a presentar en este contexto, ya que pues el alumno como tal no va a presentar un problema inherente a su condición, ¿no? Sino que este problema pues se presenta ya como tal con la interacción. Nosotros y como docentes, la familia, la misma sociedad en donde vive, los mismos formas de pensar, política y currículo, pues son de donde surge principalmente las barreras, ¿no? Ahora sí que si tanto el contexto como las políticas, la institución están diseñadas de una manera inclusiva, pues estos alumnos no van a presentar una barrera para el aprendizaje, ¿no? ¿Algún comentario para enriquecer la plática, Isaías? Pues tal como lo menciona Fernando, el término de las barreras para el aprendizaje y la participación pues surge de la educación inclusiva, un término que determinó la UNESCO, en la que se pretende mejorar la educación, mejorando la participación de todo el alumnado en general, no tanto del alumnado con discapacidad, sino en aquel que se encuentra en situación de riesgo o en vulnerabilidad. También mencionar que se deja a un lado lo del déficit para centrarnos en la mera posibilidades que puede presentar el alumno. Partiendo de este concepto, ¿existe alguna clasificación que algún autor nos marque? Por supuesto, Aaron, existe una clasificación que proponen los autores Covarrubias y Pudellibol. En ella se clasifican en 6 tipos de barreras. La primera de ellas son las barreras culturales. Estas pues están enfocadas principalmente cuando el docente tiene una actitud de clasificar y establecer algunas normas discriminatorias dentro del aula con los alumnos que presentan alguna condición de discapacidad. Cuando el docente propone etiquetas a los alumnos, divide a las personas entre los que saben, los que no saben. Entonces, lo único que provocamos con este tipo de barreras pues es reforzar la exclusión dentro de las aulas, la segregación y más que nada también la integración, que es algo que ya queremos pasar en este tiempo, que es solamente tener a los alumnos pues insertados dentro de una escuela. Las siguientes barreras son las políticas. Esta hace referencia a las leyes y normas pues tan contradictorias que existen en el marco de la educación y que pues no respetan las diferentes culturas y condiciones que viven los niños dentro de las aulas. Por un lado se nos habla de una educación para todos,
pero por el otro, pues se permite que los centros educativos sigan con este trabajo de la educación especial, ¿no? De sacar al alumno de su aula, de su grupo y atenderlo fuera. Seguimos viviendo una clasificación. Las siguientes son las barreras actitudinales. Estas pues son las actitudes que se tienen de rechazo tanto por parte de los docentes como de los mismos alumnos. Vemos reflejado este tipo de actitudes cuando hay una segregación, prejuicios, cuando se ignora, existe menosprecio hacia estos alumnos, aumenta la exclusión, la discriminación y el personal administrativo, los padres, los compañeros del estudiante, pues son aquí los principales actores, ¿no?, que influyen en que existan estas barreras. Las siguientes son las barreras curriculares. Estas son aquellas que tienen relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se presentan dentro del aula y a través de la práctica del docente, ya que guardan relación con los aspectos de la metodología que el docente utilice en sus actividades, en la evaluación, en el currículo y en la organización del grupo, además del trabajo con las familias y del trabajo colaborativo en conjunto con otros grupos. Las siguientes son las barreras organizativas. Estas hacen referencia al orden y estabilidad de la rutina de trabajo que se tenga en la institución, de cómo se aplican las normas y cómo se distribuyen los espacios, el mobiliario y los recursos de la escuela. Cuando los materiales no son accesibles para todos los alumnos y así como los ambientes que hay dentro de la escuela pues son de desorden, existen estos factores que afectan negativamente el aprendizaje de cualquier estudiante. La siguiente clasificación dentro de estas barreras son las ideológicas. Aquí surgen cuando se prevalece la idea de que esta población con discapacidad no es capaz de aprender o no tiene sentido de lo que se quiere lograr con los aprendizajes y con la aplicación del currículo. Por último, tenemos las barreras físicas y arquitectónicas. Estas pues hacen referencia a aquellos aspectos de la infraestructura que pueden generar barreras de participación y de aprendizaje en el alumno, como lo es la carencia de accesibilidad a los espacios de la escuela, a la información, ya sea que sea de difícil acceso entrar a los salones, que los baños sean muy pequeños, que las áreas comunes pues no permitan la interacción entre los alumnos y algunas otras que se pueden identificar desde el entorno social hasta lo que es la estructura de la escuela. Para enriquecer esta conversación, nos pueden aportar con experiencias que han vivido durante sus jornadas de práctica en las escuelas. Por ejemplo, Isaías, ¿tú qué has podido observar? Bueno, yo lo que he identificado a lo largo de mis jornadas de prácticas es de que las barreras que más predominan son las políticas y las actitudinales. Por ejemplo, dentro de las políticas, al estar en el servicio USAER, observé que al alumnado con aptitudes sobresalientes se le debía de atender de forma individual. Aún atendiendo los procesos de inclusión, pues sería todo lo contrario. Se deja a un lado los procesos de inclusión para atender al alumnado. También en cuestión de las actitudes, pues identifiqué que a los alumnos con discapacidad aún se tiene el miedo de que pueda hacer ciertas actividades. Y estas van desde el contexto familia y creo que dificulta la participación plena del alumnado. ¿Y tú, Elizabeth, qué has podido apreciar durante tus jornadas? ¿Qué has podido ver? Bueno, actualmente estoy practicando en un jardín de niños con servicio USAER y una de las barreras que predominan es justamente de tipo prácticas en cuanto a la accesibilidad, porque existe una infraestructura inadecuada que impide que los alumnos con algún tipo de discapacidad motriz
se desplacen adecuadamente dentro de las instalaciones de la institución. También existe una falta de apoyos, recursos o materiales para que podamos trabajar con los alumnos dentro de las aulas y fuera en el aula USAER. Existe también barreras de tipo didácticas que se refieren a la falta de metodología de manera diversificada o una ausencia de la enseñanza flexible. Pues la mayoría de las educadoras se enfrentan al problema que no saben cómo diseñar y aplicar actividades que favorezcan a todos los alumnos, independientemente de que sean atendidos o no por la USAER o se encuentren en una situación educativa de mayor riesgo. Es importante también que dentro de estas barreras se prioriza el trabajo individualizado en lugar de colaborativo. También he podido identificar barreras de tipo actitudinales e ideológicas que tienen que ver justamente con el desconocimiento o la ignorancia que tiene el colectivo docente sobre la inclusión educativa, la educación inclusiva y cómo atender adecuadamente a los alumnos que enfrentan algún tipo de dificultad y de barrera. La discriminación, la sobreprotección a los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad motriz o auditiva y el bajo significado que tiene la educación o el sentido de la educación para las educadoras en cuanto al enfoque inclusivo. Bueno, durante mis jornadas yo también he podido observar algunas barreras. Las que más predominan son las actitudinales, ya que hay mucha ignorancia sobre la comunidad educativa, sobre las personas con discapacidad. Aún se sigue trabajando con una modalidad anterior en la que nada más se trabajaba dentro del aula de recursos con algunos alumnos. Entonces esto impide que se llegue a una inclusión si queremos lograrla. También hay algunas barreras físicas y arquitectónicas en los centros de trabajo, ya que su infraestructura no es la más adecuada para todo el alumnado, ya que en ocasiones algunos alumnos con discapacidad motriz no pueden desplazarse de manera autónoma en la institución. ¿Y tú, Fernando, alguna experiencia que has tenido durante tus jornadas de práctica? Claro, pues te comento, a pesar de que yo no trabajo en este ciclo directamente con alumnos que presentan alguna discapacidad, sí te puedo decir que he detectado barreras, porque como hemos mencionado, pues estas se reflejan en el contexto y las principales que yo he detectado son ideológicas y también curriculares. Las ideológicas porque pues tienen una idea un poco errónea de lo que es el servicio en el que trabajamos actualmente, en el que estoy, que es de CONAFE, ya que atiende pues principalmente a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en una comunidad alejada y pues no tienen el acceso a un servicio de educación básica como los que hay normalmente en las ciudades. Por tal motivo pues se requiere un currículo diferente, ¿no?, al que estamos acostumbrados a implementar, y pues este currículo me ha generado algunas barreras con los alumnos, ya que no se logra como tal el aprendizaje por grado. Llega a ser un poco el proceso de evaluación también pues difícil o confuso a la hora de calificar a alguno de los alumnos. Entonces creo que aquí lo mejor que podemos hacer es pues sugerir, ¿no?, algunas estrategias que nos pueden ayudar, modificar, y más que nada, si el currículo no nos genera una barrera en los alumnos, pues diseñar estas adecuaciones curriculares, que son principalmente las que nos van a ayudar a disminuir o a eliminar estas barreras. Para concluir este tema, ¿nos pueden sugerir algunas estrategias de cómo puede ser su detección y cómo minimizar o reducir estas barreras para el aprendizaje y la participación? Bueno, para mí creo que es fundamental llevar una buena comunicación con el equipo paradocente. Creo que desde las evaluaciones psicopedagógicas ahí se identifican las barreras para el aprendizaje y la participación que tiene el alumnado. Creo que desde ahí se pueden realizar qué líneas de acción se van a llevar a cabo para minimizar o eliminar esas barreras que presenta el alumno.
Quizás si se presentan desde casa, pues el sensibilizar al padre de familia o a toda la familia acerca de la condición que puede presentar el alumnado. Creo que si es en el contexto escolar, pues qué se va a hacer en la escuela en común para facilitar la plena participación del alumnado y la mejora de su aprendizaje. Considero importante que para detectar y reducir las barreras para el aprendizaje y la participación exista un trabajo colaborativo y corresponsable entre el colectivo docente y el equipo USAER para poder establecer las líneas de acción que se van a aplicar y poder atender efectivamente a los alumnos que se encuentran en una situación de mayor riesgo. También es importante que se tome en cuenta el contexto en el que convive, en el que se desarrolla y estar siempre actualizando la información de la situación y la condición del alumno. Cómo vive en casa, cuáles son el tipo de relaciones, si tiene algún tipo de discapacidad, dificultad o recibe atención aparte por las tardes o en otro lugar, que también se le informe a las educadoras, a los docentes de grupo, para que exista esta comunicación constante con el apoyo USAER. Sí, en mi opinión, pues primeramente detectar a través de diferentes instrumentos como entrevistas, cuestionarios, utilizando la observación dentro del aula, pues según cada dimensión que pues nosotros queramos analizar de nuestra práctica, ya sea que presentemos alumnos con barreras actitudinales, políticas, que con el currículo, o pues también nos podemos encontrar con barreras que presentan en su contexto familiar. Claro, siempre tomando en cuenta de que no podemos intervenir en todos los aspectos, en todos los contextos, ¿no? Va a haber barreras que pues tendrán una limitante hasta donde nosotros jugamos el papel que nos toca como docentes. Ya detectando pues esas barreras que sí podemos disminuir, podemos diseñar un plan de acción en conjunto con otros docentes, con los directivos, con padres de familia y con alumnos, pues para ahora sí intervenir y disminuir estas barreras que presenten. Gracias a la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación y la implementación de estrategias para minimizar y eliminarlas, se puede lograr la inclusión de todo el alumnado dentro de las escuelas. Agradezco a la participación de los compañeros de la Licenciatura de Inclusión Educativa de la Escuela Normal Oficial de León. Gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes por la invitación a este programa. Gracias, Fernando. Gracias, Aaron. Fue un placer estar en el programa el día de hoy. Gracias, Isaías. Gracias a ti, Aaron, por la invitación y ya estamos en contacto para el siguiente.